Muy bien, ahí estamos. Muy bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el artículo 2, acerca de la fe, porque estamos en el apartado en que creemos, y todo eso lo vamos a ir retomando poco a poco. En el capítulo 3 nos encontramos en el artículo 1 que dice creo, pero me voy a basar ahorita en el numeral 166 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla acerca de la fe. Dice: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no solamente es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como el eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Interesante todo ello, ¿verdad? Entonces, retomando esto, vamos a partir desde nuestras diapositivas y lo que vamos a tener ahora muy bien presente. Empezamos. Empezamos entonces. Numeral 25. A ver, Diana, ¿qué dice el numeral 25 de nuestro compendio? Voy. Dice, ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela? El hombre responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad, que es la verdad misma. Muy bien. Interesante esa parte y con eso nos vamos a quedar. Si no me escuchan, me dicen, por favor. El hombre sostenido por la gracia de Dios. Se recordarán ustedes que siempre hemos hablado, cuando hablamos acerca de la fe, decimos que primeramente es un don de Dios, o sea, la iniciativa de Dios, y que también es la respuesta del hombre. Habrán dado ustedes cuenta que a lo largo del inicio de este curso, pues hemos visto tantos elementos, por ejemplo, por qué Dios crea al hombre, cuál es su objetivo para Dios hacia el hombre. Y la última vez que vimos cómo Dios se revela al hombre. Y llama la atención mucho estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ahora ya va la respuesta del ser humano. ¿Cómo responde? Pero el ser humano, como decía el numeral que decíamos, la fe no fue porque haya nacido de nosotros, sino alguien nos lo dio. Y el que nos lo dio es Dios. Entonces, el hombre dice, sostenido por la gracia divina. O sea, en otras palabras, el hombre siempre guiado, levantado, orientado por Dios, responde a la revelación de Dios. O sea, así como Dios se revela, como les decía, por medio de la fe, también el hombre responde. Responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste, dice, en fiarse. Vaya a ver, fiarse, no solamente habla de creer, fiarse plenamente de Dios y acoger la verdad. Interesante esa parte. Si usted se pone a analizar estas palabras, llena bastante. Solo con esto pasaríamos quizás un buen rato hablando. ¿Qué nos pide el Señor entonces? Dice, entonces, no solamente es el decir, ay, hay que creer lo que pedimos en nuestra oración y eso es la fe. No, no solo es eso. Escucha lo que es el catecismo. Primeramente es un acto de obediencia. Responde a la revelación con obediencia de la fe. Pero para entender cuál es la obediencia de la fe, primero tenemos que saber fe y lo que sigue. ¿Qué consiste? Dice, en fiarse. ¿Qué es la palabra fiarse? Es darse, es confiarse, es sostenerse,
plenamente de Dios y recibir, en otras palabras, aquí se acoger, recibir su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la misma verdad. Entonces, Dios en su revelación, entonces nos muestra a nosotros ese camino. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Qué es la verdad? Él es la verdad. Probablemente vuelvo a retomar aquello que hablábamos siempre acerca de lo que le pasó al pobre San Agustín cuando andaba ahí confundido de que si es necesario seguir a Cristo o no. Dice San Agustín en sus confesiones que cuando estaba con San Ambrosio, y él buscando la verdad, le dice, no busques a la verdad, deja que la verdad te encuentre. O sea, en otras palabras, ser humilde para encontrarse con la verdad. Démonos cuenta en este numeral que la fe entonces no solamente es creer, como dicen algunos, que voy a recibir algo, no, sino la fe, como dice aquí, cambia totalmente el esquema que muchas veces teníamos acerca de la fe. Consiste, dice, en fiarse plenamente de Dios. Interesante esa parte, ¿verdad? Si usted se puso a analizar, aquí ya cambió totalmente todo aquello que nosotros pensábamos que era la fe, que la fe es aquello, que la fe es aquello, cuando nosotros lo predicamos. ¿Qué es el catecismo? Es fiarse plenamente de Dios. En otras palabras, es dejarme plenamente en las manos de Dios. Y es esa parte que cuesta. Por ejemplo, si un niño llegara con nosotros y nos dijera, o un joven, ¿y este qué es la fe? Si decimos, fe es aquello que nosotros creemos, es aquello que si tú pides en oración y vas a creer y lo vas a recibir, que lo vas a recibir, eso es la fe. Qué pobre argumento. ¿Por qué pobre argumento? Porque nos estamos dejando entonces llevar por lo que nosotros creemos, o sea, lo que nosotros pensamos que es la fe, pero no es realmente la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, siempre decimos, crea en Dios, crea en Dios, crea en Dios, crea en Dios, y siempre va a ser eso. Pero nunca le decimos a las personas, entréguese plenamente a Dios, que esa es la verdadera fe. Entregarse plenamente a Dios y acoger, o sea, recibir la verdad que Él nos da. Verdad que últimamente ha sido muy rechazada por las situaciones. Y aún ustedes han visto en sus catequesis que hay muchos niños jóvenes que rechazan esa verdad. Hay unos que van porque fueron obligados, otros porque les dijeron que hay que cumplir, o lo tradicional que le dicen a uno, es que mi abuelita me obligó. O mi abuelita le dijo a mis papás que me inscribieran para la catequesis. Es lo que dicen. Entonces, es esto y lo que nosotros debemos que enfocar y cambiar ya la fórmula que nosotros teníamos cuando hablábamos acerca de fe. Ahora para nosotros la fe no solamente es decir yo creo, ahora es un entregarse plenamente. Interesante esa parte, ¿verdad? Si tienen preguntas, ya les dije, escríbanlas y aquí miramos en las notificaciones. Muy bien, seguimos entonces. Introducción. Aquí va aquella parte que les decíamos al inicio. La fe no nace solamente del hombre, sino que tiene el origen en alguien, y ese alguien es Dios. Inciso 1. ¿Qué es la fe? Primeramente, la fe es un don, escúchalo bien, necesario para la salvación. Acordemos que la fe es parte de las virtudes teologales. Y aquí está la otra parte que me gusta a mí siempre mencionarlo, y hoy lo va a entender usted, y es lo que miramos ahora en el numeral. Por lo tanto, entonces la fe es un don de Dios, iniciativa de Dios. Inciso 2, y también es una respuesta del hombre al don de la fe. Creer en lo que nos ha dicho en su revelación. Pero aquí en ese creer está lo que ya mencionabas anteriormente. Es un entregarse plenamente. 3, la fe es necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña. Esta tercera parte, a diferencia de las dos anteriores, tal vez es más fácil captar las anteriores,
que esta. Porque las anteriores ya es algo que siempre lo hemos repetido. Primero que la fe es un don de Dios, pero también es respuesta del hombre. Pero la fe, como dice aquí, es necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña. La pregunta que podríamos hacer nosotros aquí es esta, ante lo que nos muestra esto. ¿Habrá dentro de la iglesia personas que no tienen fe y asisten a misa? Uy, claro que sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque solamente se basan por tradiciones. Porque muchas veces solamente se basan por, por decir, si no voy a misa, Dios me va a castigar, pero no hay fe. ¿Por qué se lo digo? Por una experiencia que tuve hace una semana. Nos dicen aquí un comentario, dice, refiriéndonos a lo que decíamos anteriormente acerca de lo que sucede en los catequesis, dice que se da bastante en los confirmandos porque en los niños todavía está la admiración y es cierto que cuesta con sus realidades, los papás peleados, papás que abusan de ellos y otras tantas circunstancias que se hace difícil transmitir como sembrar ahí. Y de verdad es necesario. Y a este comentario que hacen, yo apelo a esto. Para que nosotros tengamos verdaderamente cristianos que realmente den ese paso de fe, posiblemente todo esto va pegado a lo que nosotros podemos realizar. Así como, por ejemplo, ustedes como catequistas de primera comunión y confirmación ya reciben a los niños y a los jóvenes ya con ciertas ideas. ¿Por qué razón? Porque los papás a veces no los orientan acerca de la fe. ¿Pero por qué no se orientan acerca de la fe? Porque posiblemente también dentro de las catequesis de matrimonio o de bautismo, tal vez no se dio en el clavo o no se dio en el punto necesario que ayudara para que los niños y jóvenes fueran creciendo en la fe. ¿Por qué voy? Porque hasta que no cambiemos la mentalidad de las personas en decirle que un sacramento es para recibir la gracia de Dios e ir creciendo en la fe, vamos a seguir iguales. Los sacramentos solamente se van a recibir porque hay que hacerlo. Como sucede y sucedió aquí en la oficina. Apareció apuntado ya una primera comunión individual para el mes de noviembre. Y uno dice, wow, ¿por qué? Es que quiero que mi primera comunión sea individual, pero no hay sentido realmente de lo que se quiere hacer o lo que se va a recibir. Entonces, si no hacemos que los jóvenes, o mejor dicho, los papás, si no iniciamos desde los matrimonios, antes que de las parejas de novios, antes de que se casen, si no inculcamos realmente la fe, si no inculcamos realmente estos presupuestos de fe que estamos viendo, nos pueden llevar a nosotros a seguir en lo mismo, hasta después peor, que ya es como una obligación de la iglesia que tiene que dar los sacramentos y tiene que darlos porque tiene que darlos porque es una tradición. Y realmente no es una tradición. Pero sí, tradición apostólica, pero no una tradición de un pueblo, no una tradición de un país, sino es algo propio de la iglesia. Igual como pasó en Estados Unidos, cuando decían que todos los Santa Claus de Estados Unidos querían cambiar la Navidad para octubre, porque dice entonces así no había muchos gastos para las personas. Salió una noticia y me dice, y le digo, y me dice mi hermana, ¿cómo se les ocurre eso? Aunque Estados Unidos cambiaran la fecha de según su Navidad de ellos, la iglesia seguiría con su liturgia. ¿Por qué? Porque ella es la depositaria de la fe. Ella tiene la verdad y siempre va a celebrar la Navidad 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque eso nadie lo mueve. Y entonces eso también así es la fe. Hoy en día muchos pueden decirnos, usted me tiene que dar la catequesis de confirmación o usted me tiene que dar la comunión. ¿Por qué? Es que soy bautizado, pero tiene fe.
pero tiene realmente fe para entender y aceptar lo que realmente le está pidiendo el Señor y le está enseñando, ahí está el clavo. Y ahora en el bautismo. En el bautismo creo que ahí es ahí donde se va perdiendo también todo ello. Los papás del niño, quizás desde las charlas prematrimoniales, entonces no recibieron esto. Y al no recibir esto, ¿qué pasa? Cuando tienen un bebé y todos lo bautizan, ¿qué pasa? ¿Se comprometen a educar a los niños de fe? Sí, dicen todos, pero ya solamente es un sí para cumplir. No se toma realmente esa enseñanza. ¿Y por qué y qué pasa? Es que, miren, todo esto es un merequetengue, ¿verdad? También es culpa, no solamente podemos decir de catequistas o, no, aquí estamos incluidos todos, sacerdotes, obispos, pero en este caso, yo llevé un caso, tuve un joven señor, dijo que no tenía ningún sacramento, entonces todo esto que estamos viendo, se lo fui dando. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la fe? Y desde punto por punto, por punto, por punto, que ya al final no fue necesario explicarle el rito del bautismo. ¿Por qué razón? Porque media vez uno entiende qué es el bautismo, uno va respondiendo a las preguntas. Ni siquiera ensayamos las preguntas a que tenía que responder. ¿Por qué? Porque se le fue dando punto por punto qué quiere o qué es el bautismo. Entonces, según la pregunta, él respondía. Según la pregunta, él respondía. Interesante. Y me gustó bastante eso. ¿Por qué? Porque eso quiso decir que caló la formación. Y no solamente caló porque teníamos que hacerlo, sino en el sentido que la persona absorbió, no solamente aprendió, sino aprendió, que es diferente. O sea, apegó así esa enseñanza que se hizo uno con ello. La fe entonces es necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña. Si no hay fe, no entendemos. Aunque usted venga a misa, aunque usted se confiese, pero si no hay fe, nunca va a entender. ¿Por qué cree usted que hay muchas veces muchas personas que aunque se confiesen, sí sintieron paz un momento, pero después te dicen, me siento triste, me siento agobiado, siento que Dios ya no está conmigo? ¿Por qué razón? Se les perdió la fe. No entienden ni escuchan la voz de Dios que enseña. Entonces, en esa pequeña introducción ya nos dice bastante. Y nos va diciendo bastante, ¿por qué razón? Porque nosotros como catequistas somos los primeros que debemos de saber eso y entenderlo muy bien. Muy bien. Ideas principales acerca de este numeral que hemos leído. Por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Mediante las cosas creadas se puede conocer la existencia de Dios. ¿Se acordarán ustedes que hablábamos acerca de la revelación natural? Que Dios se da a conocer por la misma naturaleza, que Dios se da a conocer por todas las cosas que Él ha creado. Mediante las cosas creadas se puede conocer la existencia de Dios. Inciso 2. Pero solo mediante la fe en lo que Dios ha revelado podemos conocer cuestiones. ¿Cómo? ¿Cómo es Dios en sí mismo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hay después de esta vida? Entonces, aquí ya cambia la perspectiva. Si solamente nosotros nos quedáramos con el conocer a Dios por medio de las cosas creadas y todo, qué calidad, pero ya no entendemos más allá. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte, como nos dice aquí, pero solo mediante la fe que Dios ha revelado podemos conocer cuestiones como, ¿cómo es Dios en sí mismo? Si una persona llegase con usted y le dijera, mire, yo no creo en fe, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, pero quiero conocer y saber de Dios, aunque usted le diga, solamente quedaría como una fábula. No creería, ni siquiera lo convencería.
¿Y quién es Jesucristo? Ah, es el Hijo de Dios, pero la persona no le entendería absolutamente nada. Cuando nos preguntan a nosotros quién es Jesucristo, automáticamente nosotros respondemos, ah, es el Hijo de Dios. Y eso es nuestra respuesta, tan vacía. Pero para entender que es Hijo de Dios, primero hay que saber quién es Dios. Y para entender qué hay después de la vida, tenemos que saber acerca de Jesucristo y acerca de Dios. Porque si no, no entenderíamos absolutamente nada. Si se dan cuenta, estas preguntas llevan una secuencia. Entonces, mediante la fe, entonces queda claro esto, que Dios ha revelado, que Dios se ha revelado y que la fe es necesaria para el ser humano para poder entender todas estas cosas que nosotros mantenemos y tenemos presentes. Entonces, vuelvo a repetirlo. Si tienen alguna pregunta, escriban su comentario en el chat y aquí lo mencionamos para que podamos nosotros responder a ciertas cosas. ¿Es necesaria la fe? Claro que sí es necesaria. Entonces, ¿qué es la fe? Aquí entramos ya a este aspecto que ya hemos como retocado un poquito al inicio y lo hemos venido dando y adentrando a todo ello. ¿Qué es la fe? Como nos dice aquí, la fe es una virtud sobrenatural por la que, apoyados en la autoridad de Dios, creemos las verdades que ha revelado, sabiendo que no puede engañarse ni engañarnos. Aquí hay este aspecto muy bonito, primeramente porque no nos está diciendo qué es la fe en el sentido de darnos a conocer cuáles son sus elementos, sino aquí, primeramente, aquí nos lanza primero. ¿Qué es la fe? Es una virtud sobrenatural. Ah, yo pensé que la fe era lo que ya nos dijeron. Claro que es, pues solo que aquí nos está diciendo que es la fe como tal, o sea, en el sentido de que no podemos nosotros reducir la fe solamente a decir que es una virtud, sino se extiende a todos estos aspectos que ya hemos visto anteriormente. ¿Y por qué es una virtud sobrenatural? Eso ya se los he dicho muchas veces. Recordemos que la fe, esperanza y caridad son virtudes teologales, entonces vienen de Dios. Y si vienen de Dios, no son naturales, o sea, no son innatas. El hombre no nace con ellas, sino que las recibe cuando Dios se la da a cada quien. Por eso es sobrenatural, porque es divino, porque viene de Dios. Interesante esta parte. ¿Por qué? Y no solamente es una virtud sobrenatural, sino que también nos apoya, dice, apoyados en la autoridad de Dios. Creemos en las verdades que se nos han revelado, sabiendo que no puede, o sea, Dios no puede engañarse a sí mismo, ni tampoco engañarnos. Si no, se contradice totalmente. Si Dios nos tratase de engañar y nos engañara a nosotros, se contradice a Él mismo si fuera ese el caso. Pero Dios no puede engañarse, ni mucho menos engañarnos. Y por lo tanto, si estamos hablando de que no hay engaño, por lo tanto es verdad. Y si es verdad, lo verdadero, hay que seguirlo. Entonces la fe nos lleva entonces a nosotros a comprender todas estas cosas, a comprender todos estos aspectos de fe que Dios nos ha revelado, pero ¿quién es la depositaria? Hoy no podemos hablar nosotros de que, la fe sí Dios la dio y punto, punto, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo, no, no se trata de eso. Si la fe es una virtud sobrenatural, también hay, y como nos dice aquí, apoyados en la autoridad de Dios, creemos las verdades que se ha revelado, pero para creer esas verdades, tiene que haber alguien que lo transmite, tiene que haber alguien que ha recibido todo ello. Y es lo que nosotros conocemos como tradición apostólica, que es la misma iglesia. Y por eso cuando usted va a hablar acerca de todos los aspectos de la fe, los modos de revelación que mirábamos hace 15 días, cuando decíamos que está la tradición apostólica y la Sagrada Escritura, ese es el depósito de la fe. La iglesia es el depósito de la fe. ¿Sabía usted eso?
Y desde ese depósito de la fe, la iglesia instruye. Ahí entra el papel del magisterio. Que no crea que el magisterio y las encíclicas que saca el Papa son puras mentiras. No, es magisterio. Es la interpretación de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Son esas verdades reveladas que la iglesia ha tenido y las sigue manteniendo y que se actualizan con el tiempo. Ay, pero es que se oye más bonito en otro lado que nos hablan acerca de la Biblia. Solamente podríamos decir ahí que es una media verdad, no es la verdad plena. Sí es palabra de Dios, pero mal interpretada, mal sabida y mal recibida. ¿Por qué razón? Porque la iglesia protestante no es depositaria de la fe. Ellos no recibieron la fe de parte de Cristo como lo recibieron los apóstoles. Y si los apóstoles han recibido esa fe, esa revelación por medio de Cristo, ellos escriben, ellos actúan, ellos predican. Y por lo tanto, esa fe revelada es la que todos nosotros tenemos hoy en día. Y eso lo vamos a entender después que pasemos este módulo, lo vamos a entender ya con todos los aspectos de la revelación, con esos aspectos que nos van ayudando a todos nosotros para comprender en qué creemos. Creo en Dios Padre, vamos a entender toda esa parte. Creo en Dios Hijo, lo vamos a entender. Creo en el Espíritu Santo, también. Creo en la iglesia. ¿Y por qué apareció la iglesia ahí? Y no solamente es Dios, pues, no. Aquí vamos a comprender todo ello. Y aquí se cuenta entonces. Ya le lancé el chivito. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la iglesia depositaria de la fe. Siempre es necesario un cuarto y es el instrumento que la Trinidad utiliza para transmitir la fe. ¿Se había dado cuenta ustedes? Ah, y cuando usted se confiesa, aparece nuevamente la iglesia. No sé si se ha dado cuenta. Si se ha dado a confesar, siempre se utiliza esta fórmula. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y apareció la segunda persona, y que envió al Espíritu Santo, tercera persona, para el perdón de los pecados. Y por el ministerio de la iglesia, ya apareció la iglesia otra vez, te conceda el perdón y la paz. Siempre va a estar ese cuarto, la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la depositaria de la fe. En la iglesia se depositó la fe, en lo que creemos. Y esa misma fe, como decía el numeral 166, es la que se nos transmite y la que nosotros transmitimos. Interesante esa parte, ¿verdad? Si no lo había visto desde ese punto, ahora ya lo sabe. Seguimos entonces. Si hay preguntas, escriban. ¿La fe es un regalo de Dios? Claro que sí, ya lo decíamos anteriormente. La fe es un don de Dios. No nace del ser humano. Dios lo da como regalo. La fe es un don sobrenatural, un regalo de Dios. Ya lo explicamos anteriormente. Solo es posible creer por la gracia y el auxilio del Espíritu Santo. Algo que decía hoy la primera lectura tomada de la carta a los Romanos. El Espíritu Santo es el que intercede por ustedes, porque ustedes no saben pedir lo que les conviene, dice San Pablo. El Espíritu Santo siempre está en medio de todo. El Espíritu Santo es, como dice aquí, el auxilio. Creer solo es posible, es de creer por la gracia que hemos recibido desde nuestro bautismo y que nos van educando en esa fe hasta llegar a la adultez y saber muy bien qué es lo que nosotros creemos, porque hasta hoy en día, lamentablemente, muchos de nosotros que aún ya siendo adultos, nos cuesta a veces comprender estos aspectos de fe, pero que solamente vamos a adquirirlo por la gracia y como dice aquí, y el auxilio del Espíritu Santo. Pero el verdadero Espíritu Santo, porque muchos creen que el Espíritu Santo nos divide. Muchos piensan que el Espíritu Santo me habló y que me envió a mí a dividir y hacer mi propia iglesia. El verdadero Espíritu Santo, la misión que Él tiene es la unificación de la iglesia.
Interesante todos estos aspectos, ¿verdad? Si usted los está, y está poniendo mucha atención, nos está llenando bastante. Como les he dicho, no solamente ustedes aprenden, sino también voy aprendiendo yo nuevamente, porque es retomar algo que tal vez había quedado un poquito guardadito, pero que nos puede ayudar a todos nosotros para reconocer y saber realmente lo que creemos. Como les dije, estamos en este apartado donde nos habla en creemos, tenemos fe, es este apartado, numeral 25 de su compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si usted quiere verlo en el capítulo 3 de su Catecismo Normal del Grande, usted lo va a encontrar en el numeral 142, el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Ahí lo va a encontrar usted. Pero como estamos en el compendio nos quedamos. Entonces, siguiendo. Creer es algo razonable. ¿Por qué metemos algo acerca de la razón? ¿Qué tiene que ver la razón con todo ello? Dice este inciso. Creer es razonable porque es Dios quien revela y Dios no puede engañarse ni engañarnos. O sea, al final de todo, como siempre lo he dicho, siempre va a ser necesario tener todos estos aspectos que nos pueden llevar a nosotros a encontrarnos con todo ello. Aquí hay un comentario que dice, a nosotros se nos empieza a aclarar porque de esta manera la verdad todavía no lo habíamos llegado a entender, porque así ya podemos en catequesis ir cambiando un poco a poco. Claro que sí. Todos nosotros nos damos cuenta que estos aspectos que vamos aprendiendo nos van ayudando y vamos a seguir con este curso. Este curso no lo voy a soltar, siempre ustedes lo van a tener hasta que ahí sí Dios nos permita la vida, aunque sea ya un día distinto a lo que podamos tener nosotros, pero siempre lo vamos a tener. Espero que ustedes también lo tengan presente y que a sus demás compañeros catequistas también les puedan ustedes decir y que se conecten y todo ello para tenerlo en cuenta. Entonces, razonable, entonces es la fe. El creer es razonable. ¿Por qué razón? Porque hay verdad en todo ello. No hay nada oculto. No hay nada que no se sepa. Hay algo que siempre está ahí y es la misma revelación de Dios. Por esa misma razón es razonable, porque no es un engaño, sino que es verdad. Creer es un acto humano. Sí, es un acto humano. ¿Consciente y libre? Claro que sí. ¿No contradice a la razón? No, sino que la dignifica y que dignifica a la persona. Ay, no, pues que era No, estábamos hablando acerca de la fe como un don sobrenatural, pero el creer sí es un acto humano. Ahí está lo distinto. La fe, como decíamos, no solamente es creer, decíamos anteriormente cuando decíamos, es un entregarse plenamente a Dios. Ahora el creer es un acto humano. Es la respuesta que el hombre da. Entonces, tengamos en cuenta eso. Creer y fe son totalmente distintos. Ay, no sé si lo había visto desde ese punto de vista. Y creer, entonces, es un acto humano, claro que sí. Pero cuando nosotros hablamos de creer rápidamente, remitimos, es la fe. No, creer siempre es un acto humano. Usted puede creer en una persona, usted puede creer aún en su teléfono, usted puede creer en un libro, y así sucesivamente usted puede creer. Es un acto humano. Es un acto humano que siempre va a estar ahí. Es un acto humano que siempre va a permanecer ahí en nuestras vidas. Un acto humano. Pero la fe es lo sobrenatural. La fe entonces es algo sobrenatural. Por lo tanto, aquí ya está la unión de todo. La fe que es un don de Dios y el creer que es el acto humano que es la respuesta del hombre. A ese punto quería llegar. No es lo mismo entonces decir que la fe es solamente creer. ¿Ya se dio cuenta? Sí, es parte del ser humano, pero en esa respuesta, en el creer, no solamente está el decir yo creo. Y es lo que he dicho siempre. Aún los demonios creen en Dios. Nosotros no somos demonios, somos hijos de Dios. Pero aquí está la íntima relación del ser humano. Por medio de su respuesta, la respuesta que el hombre da, entra en relación con Dios. Y al entrar en relación a Dios, el hombre conoce a Dios.
Y es lo que mirábamos anteriormente. Dios que se revela al hombre. Siempre la iniciativa de Dios. Interesante esa parte. Siempre me llama la atención. Creemos. Creo en Dios, en singular, porque la fe es un acto de la persona que acepta libremente la autoridad de Dios. Creemos en Dios, en plural, para significar que la fe la recibimos, la profesamos y la vivimos en el ámbito de la iglesia. Ese creemos en Dios se da cuando quizás estamos nosotros predicando, pero en la Eucaristía es creo en Dios, porque es algo libre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene que salir del corazón. Hay muchos que también lo utilizan así en plural, como dice aquí. Creemos en Dios. ¿Pero por qué lo dicen? Tal vez porque no lo han, podemos decir así, absorbido los contenidos. Y al no absorber el contenido, solamente decimos creemos. El creemos lo podemos utilizar nosotros, por ejemplo, cuando está usted dando su catequesis. Nosotros creemos en Dios, porque somos iglesia, y por ser iglesia somos esta. Pero en la Eucaristía nunca se dice creemos en Dios, sino creo en Dios, porque es un acto libre, es un acto de libertad. Y ante este punto, hay algo aquí. Tal vez algunos que me escucharon este fin de semana en la homilía, se recordarán algunos que yo platiqué acerca de algo que viví de una muchacha que me dijo que no creía en Dios y que ella culpaba a Dios por todas las cosas que habían pasado, las cosas que pasan en el mundo, que ese es el Dios amor que se predica, pero Dios es el malo, Dios es el injusto, porque permite todo ello. Son cosas que se están dando. Y se recordarán que yo le dije, mira, yo no te voy a comenzar acerca de Dios. Yo no te voy a hablar acerca de Dios ahorita. Solamente te quiero decir algo. Mira, busca por ser feliz. En otras palabras, si estamos hablando acerca de la verdadera felicidad, siempre va a ser Dios. Solamente que en otras palabras. ¿Por qué? Porque a alguien no se le puede obligar. Tienes que creer en Dios. Lo que sí podemos hacer es educar. Entonces aquí caemos en algo más. Ustedes durante este tiempo, ya con el padre Juan Manuel, van a tener ustedes un mini curso de apologética. Interesante porque ese libro sí maneja ciertos criterios que son muy bonitos, pero partiendo desde la verdadera apologética. Hoy en día usted si busca en su YouTube o en Facebook apologética, la apologética en teoría, y peor este autor un tal Rafael Díaz, que han vuelto la apologética católica, bueno, ni digamos que es apologética católica, que ni siquiera es apologética católica, la apologética católica sale en defensa de la fe, pero no con el objetivo de hacer de menos al otro o dejar humillado al otro, porque hoy la apologética se ha vuelto, lo diría así, los apologetas, porque son enojados, que hagamos debate con evangélico y esto y lo otro, y se vuelve un pleito todo esto acerca de la fe. Mientras el Concilio Vaticano II nos ha dicho a todos nosotros que la fe es una propuesta. Entonces la apologética, ¿qué es lo que hace? Propone. Por ejemplo, antes del Concilio Vaticano II sí se exponía la fe, y es donde entraba la apologética con este sentido, que tienes que creer, porque si no te eres católico ya te fregaste, ya te fuiste al infierno y que no se fin de cosas, hacerte católico. Entrábamos con aquel sentido que siempre hemos hablado, la atracción. Hacer que las personas se acerquen por el miedo. Pero la apologética real, de la cual la iglesia hoy nos muestra, la fe es una propuesta. ¿Por lo que lo digo? Por lo que dice este primer inciso. Es, es un acto de la persona que acepta
libremente. Sí, se le propone. Mira, esto es la fe. Aún con nuestros catecúmenos, los que se bautizan para la noche de la vigilia pascual, debería ser esta propuesta. Se les catequiza y todo, y todo, y todo. Se les muestra qué es la fe, en qué van a creer. Y al final, como era en la iglesia primitiva, después de sus 3 años de preparación, les hacían la pregunta, ya te hemos propuesto por medio de la catequesis qué es la fe. Ahora, ¿te quieres hacer cristiano? Esa era la pregunta del millón. Si la persona no aceptaba porque era muy rígido, porque era que, pues, tranquilo. Pues si la persona aceptaba, pues era bautizado. Interesante esa parte, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Era calidad, podemos decir entonces, en ese entonces, una calidad de cristianos, una calidad de creyentes, una calidad de iglesia que sí, se enfocaba en el sentido de hacer que los que querían abrazar la fe lo abrazaran por algo. Entonces, interesante toda esta parte. Entonces, no se puede obligar a alguien. Pero si está recibiendo su catequesis, sí, está bien, pero edúquenlo. Déjenle ahí la inquietud. Déjenle la inquietud a esa persona que quizás no cree, pero está en su catequesis. Que deje ahí la inquietud. Déjelo picadito ahí para que pueda esta persona después, con esa inquietud, acercarse nuevamente. Interesante algo que pasó. Eso me lo comentaba alguien. Dice que en una ocasión cierta persona que ni siquiera creía, pero me decía él, y me llamaron para ser padrino. Así le digo, sí. Y no miras que en la casa de este joven no creían absolutamente nada. Así le digo, sí, no creían nada. La mamá era protestante, el papá era testigo de Jehová, ya no querían nada. Solo eran de nombre porque nunca iban. Los tíos no creían en Dios. Pero un día se me acercó este muchacho y me dice, mire, ¿usted quiere ser mi padrino? ¿Padrino para qué? Padrino para mi bautizo. ¿Ya te quieres bautizar? Sí. Oh, ¿de verdad? Sí, me quiero bautizar. Pero ya lo saben tus papás. No, mis papás van a estar en desacuerdo. Pero como yo soy adulto, yo puedo decidir. El joven inició su proceso, esta persona le ayudó a hacer todo el proceso, inscripción, buscar papelería, porque no estaba bautizado en nada, pero todos los requisitos que se quiere para un bautismo. El joven se bautizó y hasta hoy en día, este joven, bueno, ahorita ya es adulto, ya es señor, persevera grandemente en la iglesia. Y hace poco me encontré con esta persona que lo ayudó y me dice, y parece ser que este cree más que yo y asiste más a la iglesia que yo. Es un aviador ahora. Eres un cristiano de calidad. ¿Por qué? Le habían dejado la semillita. Le habían dejado la semilla ahí y él aceptó. Aceptó. Muy bien, dice aquí un comentario. Eh, Agradeciendo por la catequesis, porque a veces no estamos formados y muchas veces no orientamos bien a nuestros niños y jóvenes. Pues yo siempre he dicho esto. Nunca hemos hecho malas cosas. Eso téngalo presente. Pero sí podemos mejorar. Eso sí, siempre podemos mejorar en cada etapa. Y esto que estamos aprendiendo, pues también es de pan para tu matate. También primero tiene que ser para nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? Entonces, creer en Dios es una propuesta, pero media vez nosotros dejemos bien sembrado esa semilla en el corazón del joven, del niño, pues ellos van a crecer en ello. Pero si ni siquiera nosotros sabemos, como decía este comentario, a veces nosotros ni siquiera sabemos en qué creemos. Solo sabemos que somos parte de la Iglesia Católica y que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Solo eso.
que ya ni en la Eucaristía, a veces muchos católicos ya no creen, ya no van a misa, no sé. A veces siento que la Eucaristía se ha vuelto para muchas personas eh, eh, algo a lo cual hay que asistir los días domingos. Yo creo que si estaríamos en el tiempo de San Pablo nos llamaría nuevamente la atención a todos, sacerdotes y laicos. Nos diría a todos nosotros, ¿cómo es que ustedes tienen el regalo que ni siquiera los ángeles pueden tener y no lo aprecian? Creo que hasta nos reclamarían, miren, ustedes no saben aprovechar por lo que nosotros luchamos. Hasta el mismo San Pablo nos diría, ustedes no saben apreciar por lo cual yo perdí la cabeza. San Pablo fue decapitado. El mismo San Pedro nos diría a nosotros, ustedes no saben apreciar por lo cual yo también fui crucificado. Todos los apóstoles, ¿qué nos dirían a nosotros? Y aún este mismo credo, este sentido de la fe, lo que ellos predicaron con celo, con fuerza, y que llegaron a conquistar masas, que hicieron creer a bastantes personas. ¿Qué nos dirían a nosotros? Creo que también nos llamarían eso la atención. Tal vez hasta el mismo Jesús, si estuviera aquí, nos diría, miren, yo morí por ustedes, pero ustedes no saben apreciar eso. Yo morí por ustedes y les di mi salvación y no lo aprecian. Nos llamaría mucho la atención, ¿verdad? Si lo tenemos así en cuenta. Continuamos. Creer en lo que la iglesia nos enseña. Jesucristo fundó la iglesia para que continúe su misión en el mundo. Para eso cuenta con asistencia del Espíritu Santo. Decíamos anteriormente entonces que la iglesia es la depositaria de la fe. En ella se deposita la fe. La certeza de las verdades que enseña la Santa Iglesia no se apoya en razones que puedan darnos los hombres, sino en la autoridad de Dios. La Iglesia transmite íntegras esas verdades en virtud de la infalibilidad con que Dios la dotó en cosas de fe y moral. Entonces aquí entramos a un tema acerca de la infalibilidad del Papa. A veces nosotros pensamos que porque el Papa escribió un mensajito en su tweet o un mensajito en sus páginas de Facebook o algo que tal vez se le ocurrió escribir o algo que dijo en alguna catequesis o en una homilía, el Papa lo dijo y hay que creerlo. No, la infalibilidad que Dios le ha dado a la Iglesia, en este caso al Santo Padre, es en fe y moral. Que dice que el Papa nos dijo a todos nosotros que tenemos que dar diezmos. Que dice que el Papa ahora dice que todos los hombres se tienen que cortar todo el cabello. Aún esa, aunque sea una norma, se puede rebatir. O sea, en el sentido de que le pueden decir al Papa sí o no. Ahora, cuando ya es en cuestión de fe, o sea, en el sentido así de revelación, el Papa no puede inventarse cosas, sino que tiene que estar de acuerdo con la verdad revelada de Dios. Y la verdad revelada en la tradición apostólica y la Sagrada Escritura. Igual en las cuestiones de moral. Tiene que estar basadas en lo que los mandamientos dicen, en la tradición y en la Sagrada Escritura. En eso se basa la infalibilidad del Papa. No en todo. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, ya puede explicar que la infalibilidad, creo que ya lo mencioné. Entonces, por eso nuestra cuestión, entonces, cuando es infalible el Papa, por ejemplo, la infalibilidad del Papa se puede dar en ciertas cuestiones como, por ejemplo, un dogma. Un dogma en el cual se ha averiguado, se ha investigado
Por ejemplo, también algo de la infalibilidad del Papa ha sido la Biblia que nosotros tenemos, que desde el año 348, el Papa Dámaso I empezó a hacerse cierto listado de de la escritura, que hasta el año 1500 y pico, después de la Reforma Protestante, se da ya a conocer en el Concilio de Trento y por medio de la autoridad del Papa, como se le llama la ex cátedra, o sea, desde la cátedra de San Pedro, el Papa da un dictamen. Y este dictamen es que la Sagrada Escritura, que el canon que todos tenemos hoy en día de 73 libros, es inspirado por Dios, infalible. Ya no se puede agregar ni quitar nada. Esta es la verdad de fe que todos nosotros tenemos. Esa es la infalibilidad. ¿Y tenía algo que ver con la fe y la moral? Claro que sí. Entonces, ahí entra en cuenta la infalibilidad del Papa. Para que nos dijeran a todos ahorita, mujeres, ahora tienen que andar todas las mujeres con vestido, ya no pueden andar con pantalón. Ahora los hombres se tienen que cortar todo el cabello. No tiene nada que ver con fe ni moral. Eso no es infalible. Eso es algo que podemos decir, o sea, tal vez podría ser una norma, pero que se puede quitar o se le puede aumentar. Pero algo que sí hay que seguir es lo que hablamos aquí, lo infalible, la infabilidad del Papa, la infabilidad que tiene la Iglesia en esas cosas, fe y moral. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay, pues seguimos. Yo le digo, estas cosas es bueno saberlas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo infalible acerca de la Iglesia o del Papa eh, es todo lo que dice. Y el Papa no se equivoca, como dicen algunos, ¿verdad? A los protestantes siempre nos van a decir, y lamentablemente algunos católicos tienen este concepto, que cuando nos referimos a la infalibilidad, es que el Papa no se equivoca. Así lo dicen muchos. Ay, ¿cómo es eso que dicen que el Papa es infalible? O sea, que el Papa no se equivoca ni que él fuera Dios. No, no es que el Papa no se equivoque, sino simplemente él hace uso de la infalibilidad en algo que se le llama ex cátedra, pero tiene que ver siempre el tema de la fe y la moral. De ahí todo puede ser removible y no es porque el Papa se le ocurrió. Ah, voy a declarar el dogma de la Virgen del Árbol. No, eso no se puede. No tiene absolutamente nada que ver con fe y moral. No tiene nada que ver con la tradición apostólica y mucho menos con la Sagrada Escritura. No se lo puede inventar él, sino que todo esto entra en consenso con todos los obispos y toda la iglesia. Y cuando ya se llega a un cierto dictamen, el Papa lo declara. Y cuando lo declara, es esto y ya no hay nada más. Y por eso el ejemplo más claro es el de la Sagrada Escritura, para que nosotros pudiéramos entenderlo. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver. Permítame ver algo.